Si tú llegas a un país y tú de alguna manera eres el visitante, por así decirlo, tú te tienes que adaptar a esas culturas. Tú no puedes llegar a ese país pensando como que... Pero entendí que las mujeres pues son empresarias, son cocineras, son mamás, Ujú. ¿sí? Entendí eso y eso lo aprendí en Colombia. Esto es Charlando y Vacilando, un podcast presentado por Anto. Y por Jocelyn. El episodio de hoy está titulado Mi migración tóxica. Bienvenidos a Charlando y Vacilando, el podcast en donde charlas y vacilas con nosotros, pero también aprendes un poco. Mi nombre es Anto. Mi nombre es Jocelyn y los invitamos a que nos sigan en Spotify, YouTube, Apple Music y en todas las redes sociales que estaremos dejando aquí abajo. En el episodio de hoy tenemos un episodio que nos identificamos bastante y es nuestra migración tóxica. Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes parte de nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido en este tema y pues nada, siéntense, pónganse cómodos y empecemos. Empecemos hablando por qué migra una persona, qué es lo que tú sientes que lleva a Porque una... toma la decisión de emigrar. Exactamente, ¿por qué lo sientes? Yo digo que hay muchos factores, ¿sí? Pero el principal, cuando hay una migración muy grande, es las necesidades que pasan las personas en su territorio, ¿sí? El Ujú. territorio que ya conocen. No, y también el a veces querer como un cambio, ¿no? Como que haya un cambio, tener un cambio de vida, un cambio de lo que siempre ves, un cambio de ambiente. A veces la vida se puede tornar como un poco tóxica cuando ves lo mismo siempre todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pero yo hablando de mi experiencia, del por qué yo me migré o por qué tengo una migración tóxica hoy en día, es la verdad, cuando en 2014 yo hice un viaje a Ecuador y en ese momento yo estaba como, no estaba como en un buen momento de mi vida y conocí otro país y tenía como ese conocimiento de ahora, oye, mira, las cosas pueden ser diferentes, ¿sí me entiendes? Hay algo más. Hay algo más de lo que estoy viviendo ahora. Y de hecho recuerdo que en algún momento yo pensé como, no, yo me voy a vivir a Ecuador y me quedo allá. Solo que, bueno, tenía una ventaja con Colombia, que es la nacionalidad colombiana, y por eso terminé, digamos, migrando acá. Había como mucha facilidad para migrar acá. Obviamente, yo tenía la idea de migrar como desde 2014, pero lo que me lleva a mí a tomar la decisión, me voy de esta mierda, es ya la situación que estaba insostenible, o sea, ya era una cosa absurda, siento yo. Para los que no saben, nosotros somos venezolanos. Ah, bueno, me faltó aclarar eso. No, de hecho, aclarar también, no hemos tenido la migración más fácil tampoco. Sí, exactamente. Entonces, ¿y tú? ¿Por qué? Bueno, yo creo que toda la vida yo he querido ser inmigrante. La Ok. gente va a decir, no, eso es mentira, eso es porque Venezuela. No, 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 no. Yo toda mi vida he querido ser inmigrante. Incluso yo tenía compañeros de clase que yo le decía, no, cuando termine la universidad voy a salir del país, Ujú. ¿sí? Y la gente decía como que yo nunca me iría del país, ¿no? Yo nunca me Porque iría del país, Venezuela es el mejor país del mundo. ¿no? Así dice mucha gente. Y es Sí, como. no, o sea, yo no es que no piense que no es el mejor país del mundo, sino que yo considero que todos los países tienen dificultades, ¿sí? Exacto. Actualmente estamos pasando por una dificultad muy grande, pero yo lo que quiero es experimentar, conocer Ujú. más cultura, conocer muchas cosas. Por ejemplo, cuando alguien me dice, no, es que hay una montaña que es la más bonita del mundo. Y yo considero, pues no, hay muchas más. De Ujú. repente esa es la que a ti te gusta, pero a mí no es la que a mí me Exactamente. gusta. Es como, Entonces, como puede pasar, o como de hecho pasa en la gente que es de Caracas y ven el Ávila como algo, como la montaña más bonita del planeta, o puede pasar con la gente acá en Bogotá con Monserrate, en Santiago con la cordillera. Entonces, sencillamente en algunos casos es como que lo que te criaste, lo que viste, y obviamente lo vas a ver más hermoso de lo usual. sí, entonces en particular yo siempre quise emigrar desde que ingresé a la universidad porque yo decía,
no, es que por ejemplo en otros países es muy costoso estudiar, entonces yo decía, no, tengo que afanarme aquí a estudiar. Claro. Y lo que pasó fue Irte que, preparada, o sea, no te vas claro, a... a la boba, allá. ay, no, entonces yo estaba con esa, sí, porque yo sí me quería preparar. Hay gente que dice, no, yo me voy desde que salgo del colegio o Ujú. cuando ya soy mayor de edad. No, yo siempre quise ingresar a la universidad, estudiar en Venezuela, hacer mis cosas en Venezuela, pero yo siempre decía que cuando me graduara yo quería salir del país para conocer más, Ujú. ¿sí? Incluso yo vivo o sea, yo vivo acá en Colombia, pero siempre digo, quiero ir a otros países, busco la forma de ir a otros países, entonces, Ujú. Lo curioso en el caso de la migración, al mm, menos pues nosotros hablando desde nuestra perspectiva venezolana, es que en sí el venezolano no tiende a ser una persona que migre. no Eso está acostumbrado, es como mucho más reciente lo de la sí, migración. no está tan acostumbrado el venezolano. Entonces, por eso digamos que ahí es donde uno entra con el término de por qué es una migración tóxica. O sea, qué es lo que Sí. nos lleva a pensar que migrar puede llegar a ser tóxico, ¿no? Además que el venezolano pues está pasando por unas consecuencias complicadas, ¿sí? Ujú. Al momento de adquirir un documento, al momento de sacar una cédula, ¿sí? Intentar apostillar un pasaporte. Sí, Intentar sacar un pasaporte es la cosa sí, más complicada del mundo en Venezuela. sí, Y ahí es donde yo siento que empieza como que a convertirse un poquito en tóxico. sí, Pero bueno, sin ahondar demasiado ahora mismo en ese tema, te voy a contar cómo fue mi experiencia migrando y tú me sí, cuentas cómo fue la tuya. Mi experiencia migrando realmente, yo debo decir que, o sea, sería absurdo para mí decir fue una mala experiencia porque la verdad siento que debo ser agradecido, ¿sí? Gracias a Dios, pues mi papá es colombiano, entonces tenía como la nacionalidad y tenía ya muchísimas más puertas abiertas que cualquier otro tipo de migración. Entonces, en cuanto a mi experiencia, yo diría que no fue la mejor porque igual tenía muchas limitaciones económicas, pero tampoco fue tan grave, ¿sí me tan entiendes? tóxica. Tan tóxica, podría decirse así. Entonces, nada, cuando salí de Venezuela, yo sabía que yo quería vivir en una capital. Yo dije, Obvio. yo no voy a A salir. vivir más en Maracay. Exacto, o sea, si yo, Yo, aunque yo ame Maracay, coño, vivir en una ciudad que no es la capital sí, a veces tiene sus limitaciones. Entonces yo sabía que a donde yo me fuera, el país que yo me fuera, iba a ser en la capital. Eso no lo ponía en duda. Entonces nada, decidí venirme acá y fue como un constante aprendizaje, ¿sí? Desde cómo se dicen las cosas, las comidas, las jergas, las jergas de acá, todo ese tema. direcciones. Uy, el tema de las direcciones, porque bueno, en Venezuela mucha gente sabe que pues allá las calles tienen el nombre como calle Gómez, Sucre, o sea, tienen como nombres y en cambio aquí es carrera, calle, La diagonal, calle Marigüital. ¿qué es? La gente de Margarita es rara de verdad. No, es una calle, yo no sé, yo la saqué, póngala ahí. Bueno, y entonces fue un choque, pero yo decir que fue mala, no siento que sea lo correcto. Es como que no me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar. Bueno, entonces partiendo de lo que yo estaba diciendo hace un momento, que yo siempre quise migrar, entonces yo iba conociendo países, ¿sí? Entonces Ujú. decía, este no me gusta, este, pero sabes que yo sentía que yo siempre quería vivir en Colombia, Sí. siempre quería vivir en Colombia, la gente piensa que es Pero o mentira, sea, ¿sí? antes de tú viajar a Colombia ya lo sentías o cuando conociste Colombia fue que No, dijiste, no siempre yo he querido, es que ok, nosotros, para los que no saben, pues también como existe ahora una migración masiva de venezolanos y una migración masiva de colombianos en Venezuela y ujú, nos a veces hay una seducción ahí cultural, ¿sí? Por ujú. ejemplo, yo soy un poquito tierrúa, ¿sí? Sí, yo soy un poquito tierrúa. Un poquito. A mí me gusta el vallenato. Ahorita la gente, ¿cómo te va a gustar? No, a mí me gusta el vallenato. Ok. La selección de Colombia es única cuando hace un gol porque baila, Ujú, tiene ujú, los negritos chocuanos que yo quiero tanto, ujú. ¿sí?
los del Pacífico, y ellos apenas marcan un gol, bailan. Ujú. Entonces eso me parecía atractivo. Sí. También el decir, por ejemplo, Es que hay mucha mezcla. Creo que, o sí, sea, yo a veces siento como que yo soy el resultado, o sea, mi vida el es el resultado, resultado de las migraciones de Colombia y Venezuela. O sea, sí. por un lado, mi papá que migró a Venezuela cuando Colombia no estaba en su mejor momento y luego a mí me toca migrar de nuevo al país de mi papá y como que aprender, entonces es como que me siento como el resultado de todos esos Eh, procesos. entonces, ¿qué pasó? Que yo, antes de venir completamente acá, yo venía y paulatinamente, ¿sí? Venía pasado un mes, venía pasado 2 meses, venía pasado 3 meses, y ya pues cuando yo me terminé de graduar, terminé de hacer mis cositas, pues yo dije, pues me voy, ¿sí? Claro. Porque era lo que yo quería, ¿sí? Era lo que me gustaba, además que hay un concepto en el mundo de Colombia que todo es guerra, que todo es... No, eso es mentira. Colombia Mm, es un país donde sí hay unas dificultades, pero es un país sí, maravilloso. yo también. Yo quiero muchísimo a Colombia, ¿sí? Ujú. Yo quiero muchísimo a Colombia y es un país muy noble y es un país bueno con nosotros. Yo siento lo mismo. Yo de niño tenía una percepción de Colombia como el tema de la guerrilla, como Sí, el tema de todo eso. Y después que fui creciendo me di cuenta de que obviamente es un problema que existe, pero no es el determinante del país. Sí, es un país muy variado, muy biodiverso. O sea, a pesar de la cercanía con Venezuela, hay cosas en las que se parece mucho, pero hay cosas en las que son muy diferentes, ¿sí? Tanto en paisajes y culturalmente hablando. Entonces, y lo que tú dices es muy cierto, lo de la seducción que hay como entre ambos países. Por lo menos yo me recuerdo mucho haber ido a unos 15 años en Venezuela, en donde a la quinceañera le llevaron dos grupos de vallenato. Y yo como que, ya va que, o sea, me impresionó mucho. Allá en Venezuela gusta muchísimo, muchísimo el vallenato. sí. Entonces, siempre como que ha habido esa mezcla entre ambos países, siento yo. Ahora, ¿por qué tú dirías que tu migración es tóxica? O sea, ¿qué es lo que podrías considerar tóxico o la gente en general que nos escucha y que nos ve? ¿Qué podrían considerar tóxico de una migración? Mira, a mí me parece que ha sido tóxico mi comunicación, Ok. ¿sí? Primero es que yo tengo una mezcla súper extraña, porque pues yo soy de Carúpano, pero viví mucho tiempo en Margarita, en la isla de Margarita. Carúpano, para los que no sean de Venezuela, es como, sí, el oriente del país, es como esa zona, Sí, como medio playa, con... agricultura y pesca. Exactamente. Es que es Entonces, de allá de verdad, mira cómo contesta. eh, es más, el Carúpano es el que surte a Venezuela el 90% de la sardina aurita, es la sardina que utilizan los pescadores para cazar otras especies. Wow, mírenla. Entonces, esa mezcla, ¿sí? Yo no tengo una buena dicción, ¿sí? Ujú, Entonces, el rolo, que es ujú. acá el gentilicio que se maneja del bogotano, Sí. ¿sí? Entonces ellos tienen una forma estructural de decir las palabras, Ujú. es muy concreto, Y hablan ¿sí? como más completo, como Sí, más... Nosotros nos comemos muchas palabras. sí, y es muy formal, ¿sí? Ujú, Y pues yo vengo de Carúpano, que es un pueblo muy noble, la gente es sumamente noble. Hola, ¿cómo estás? Y aquí, por ejemplo, hola, buenos días, ¿cómo está? Por favor, sí, señor. Sí, ujú, hay unos modismos, ¿sí? Entonces, a los que yo me he tenido que ajustar, ¿sí? ujú. Y también las direcciones. ¿Eso te ha costado? Me ha costado las direcciones y las palabras, ¿sí? Yo siento que yo a nivel de palabras, tú sabes, la gente que venimos del centro del país, pues, Ah, a nivel de palabras yo siento que no me costó, o sea, tanto en la dicción, no siento que haya sido mm, tanto, sino, bueno, aprenderme como unas palabras. Yo siento que lo que ha tenido de tóxica mi migración es el tema de extrañar cosas. O sea, el extrañar lugares, extrañar por lo menos mi playa favorita, que es Choroní, extrañar los lugares a donde iba con mis amigos, con mi papá, en fin, con mi mamá.
y extrañar personas, ¿sí? Extrañar a mis amigos, extrañar a mis familiares, a mis abuelos, es como, es difícil. Esa es la parte que yo siento que me la ha hecho tóxica. Yo recuerdo en muchos momentos, yo recién llegado, que no conocía a tanta gente, me pasaba algo y yo decía como, no ¿A tengo quién le a quién cuento? le cuento, ¿A quién le con quién cuento? hablo. Y muchos amigos también ya habían migrado para ese momento y era como, ellos están ocupados también con sus propios problemas, ¿sí? Entonces yo siento que esa es como la parte tóxica. ¿Y tóxica en qué sentido? En que en Venezuela pasa de todo. En Venezuela pasan unas cosas que uno dice que uno no puede creer que esté pasando. Pero aún así uno quiere a su país, ¿sí me entiendes? Entonces esa es mi relación tóxica. O sea, te quiero, pero hay veces que digo como que me estás haciendo A daño. veces, te quiero a veces. Ábrete. Me estás haciendo daño, siento yo. Y bueno, ya ahí siento que ha venido como un enriquecimiento cultural para ambos, ¿no? O Sí. sea, yo siento que uno cambia mucho su forma de vestir, de expresarse, de comunicarse. Me imagino el cambio que debe haber de vivir en Margarita a vivir acá en Bogotá en todo lo que es ropa, ¿no? Sí, no, yo siento que pues lo que es Anthony, yo creo que es un poquito más familiar que yo, Ok, ¿sí? Yo pienso que no soy tan amiguera, tan compinchera, yo tan sí. así, entonces yo creo que yo extraño son las empanadas. La comida. No, yo extraño ciertas cosas, ¿sabes? Ujú, Ciertas cosas extraño, las empanadas. Puede ser que un día extrañe la playa, pues soy muy playera, ¿sí? Pero el resto yo creo que no extraño tanto, ¿sabes? Porque yo creo que yo me adapto a donde estoy. ujú, Cuando yo vivía en Margarita, la gente me decía que si no extrañaba Carupa, no, me decía que no sé cómo hago eso yo, ujú, no sé cómo lo hago, sí. pero no extraño. No te creas, yo, o sea, yo siento que soy como muy desprendido de ciertas cosas, pero al mismo tiempo como que cuando me siento bien en un grupo es como que me cuesta mucho despegarme. Siento que eso es lo que realmente pasa o me pasó en algún momento cuando me fui de Venezuela. Yo tenía un grupo de amigos gigantes y con todos podía contar, con todos era como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso. Y llegar acá y los fines de semana era como, bueno, me estoy adaptando, todavía no tengo plata para salir, no puedo salir a conocer o no sé a dónde ir, entonces es como complicado. Pero nada, yo siento que todo es un constante aprendizaje. Es, Sí, también lo que yo siento que no me permite extrañar es que mi cabeza es loca. Sí, mi cabeza es loca, o sea, lo sé. o sea, yo literal paso todo el día trabajando y estoy enfocada en el Ujú. trabajo y cuando yo tengo un espacio pequeño, yo creo otra cosa. Sí, Sí, entonces busca qué hacer. Yo sé eh, en eso, medio así. entonces yo siento que como que en qué momento yo extraño. Pero cuando yo tengo 2 días de vacaciones, 3 días de vacaciones, yo empiezo a agarrarla, a organizar la maleta y Ujú. ya, y se me olvida, o sea, y se me olvida todo. Porque Porque si no entras en crisis. no, sí, sí, puede ser, ¿sabes? Es que de repente no he tenido el tiempo para extrañar. Ujú. Yo lo único que extraño, así como te digo, es las empanadas. Cuando yo voy a comer una empanada, por favor. Mira, y sabes que me van a llamar traidor, pero a mí me está gustando la arepa paisa. Y se los cuento. Bueno, eso, no entremos con el tema de la arepa porque puede ser Bastante polémico tóxico. y polémico. Entonces les cuento, vayan. No, me está gustando la arepa paisa. Yo no sabía que me gustaba. Hace muy poco una señora paisa me organizó unas arepas de esas porque pues sabía que yo era venezolana y me tenía que atender Eso es chévere cuando una persona de otro lugar quiere mostrarte como, por lo menos la gente, sobre todo colombiana, que va a mi casa, yo soy como, bueno, te voy a preparar arepas. O sea, es como que tienes que conocer esto. Mira estas arepas. Exacto. Entonces esa señora me preparó esas arepas y me enamoró. Es más, me enseñó a preparar sus arepas. No es que sus arepas eran malas, era que yo no sabía cómo era. No sabías cómo era. Sí, aunque sé y reconozco que la mejor arepa del mundo es la venezolana. Ok. Yo no voy a opinar en este momento acerca de eso. Ah, Ahora, en cuanto a experiencias positivas, ¿qué sientes
¿Qué ha sido? Bueno, déjame, yo quiero contar mis experiencias positivas primero. Yo siento que en cuanto a mis experiencias positivas, específicamente mías, ya después como que hablo en general, pero mías yo siento que Colombia de alguna manera, que fue el país que me recibió, me ha dado la oportunidad de alguna manera de volver a nacer, de volver a tener una vida un poco más normal, de volver a reescribir mi historia. ¿Sí? Y siento que eso no viene solo, siento que eso viene también porque yo me he abierto a esas oportunidades de emigrar, ¿sí? A esas oportunidades de recibir las situaciones y no enfrascarme en lo que quizás siento que algunos migrantes fallan, que es en no salir del chip de Venezuela es el mejor país del mundo, Venezuela es el mejor país del mundo. Sí, puede que para ti lo sea y eso se respeta, pero al mismo tiempo hay otras culturas, hay otras comidas, hay otras cosas que puedes aprender y si tú empiezas a abrazar eso, yo creo que tu migración empieza a ser más fácil. Y yo creo que eso fue parte de lo que yo he aprendido, a adaptarme a la situación, a conocer personas, a hacer nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevas oportunidades de relaciones. Entonces, siento que ha sido como un aprendizaje más, incluso bueno, obviamente ha habido más estabilidad que lo que pude haber tenido en Venezuela, pero ha sido una experiencia que me ha llenado más como persona, Gratificante. gratificante es la palabra, y o sea, para mí yo siempre he dicho, entre las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida fue migrar, o sea, fue tomar la decisión de yo me voy, yo voy a buscar otra cosa. Sí. Bueno, mi experiencia positiva, Ujú. yo creería que son muchas, Ok. ¿sí? No me alcanzan las manos para contarlas, sí. Yo creo que me ha abierto mucho la mente. Ok. Y me ha hecho entender que en ciertas cosas yo estaba muy equivocada. Ujú. También han pasado muchos años, he Ujú. crecido, he madurado, Sí, claro. ¿sí? Pues para quien nos vayan conociendo un poco más, yo era ese tipo de persona que decía, no, es que cocinar, yo voy a ser una empresaria, Ujú. pero entendí que las mujeres pues son empresarias, son cocineras, son mamás, Ujú. ¿sí? Entendí eso y eso lo aprendí en Colombia porque la mujer colombiana es muy luchadora, Sí. ¿sí? Yo tengo compañeras en mi trabajo que están preocupadas y Ujú. teniendo un día súper fuerte de Ujú. trabajo que voy a preparar al llegar a la casa. Ujú. Mientras que eso para mí en Venezuela era algo surrealista, ¿sí? Ujú. O sea, yo voy a No estabas tener, acostumbrada a sí, eso, yo voy ¿no? a tener dinero y yo voy a pagar el almuerzo, voy a pagar. Y eso, y sabes que cocinar es también darle amor a ti mismo, primero Ujú. para ti mismo, con quien tú vivas y todo eso. O sea, eso es muy, muy bonito Es que que me ha enseñado Colombia. hay un dicho por ahí que dice algo como, ¿por qué encargarle a otra persona el proceso de alimentarte tú? Al final es para ti, o sea... Bueno, pasa mucho eso. Yo siempre en la casa tengo que tener a alguien que me apoye semanalmente, tengo que tener a alguien que me apoye porque yo no puedo con tantas cosas. Sí. Pero, Es que eso es otra cosa aparte de emigrar que a mí me ha tocado. O sea, yo era consentido, debo admitirlo. Yo era muy consentido, mi mamá ya, pues no todas las comidas las hacía, pero yo sabía que de vez en cuando podía contar con ella. Y obviamente en la casa ella era como que la que hacía todo. Y ahora yo soy la ama de casa. O sea, ahora yo soy la mamá, el no, papá luchón, soy todo eso. Entonces es como que uno empieza a valorar eso, es lo sí. fuerte. Que también mucha gente como de parte de lo que dicen de la migración tóxica es como eso, porque ahora te toca hacer eso. Y aquí tienes que pagar arriendo porque esta ya no es tu casa, ¿sí me Sí, entiendes? no, pero yo creo que a los que no le... Yo en Margarita yo vivía sola, ¿sí? Ujú. Entonces, pues ya yo conocía lo que era vivir sola. Ujú. Pero, No, a mí sí no... me tocó acá. Pero, por ejemplo, yo estudié en una universidad donde dan comedor, ¿sí? Ujú. O si no tenía dinero lo podía comprar, ¿sí? Ujú. Pero acá pues eso no se puede hacer. Además he aprendido a consentirme a mí misma por medio de la comida, he Ujú. aprendido a ser un poco más organizada, ¿sí? Yo siento Entonces que eso, esa es la experiencia positiva que me ha dejado Colombia. Me ha sí. hecho no solamente
lo que estaba diciendo hace un momento, no solamente eres una mujer trabajadora, tienes que entender que eres esposa, que eres novia, que eres mamá, ¿sí? Yo siento que sí, eso es parte, y bueno, digamos, ese es en el caso particular de Colombia, quizás una persona que haya migrado a otro país aprende otro tipo de cosas, pero yo creo que uno como venezolano, una de las cosas que uno detecta de Colombia es que la gente trabaja muy duro. Uy, sí, Muy, muy duro y me es respeto, impresionante, es de respeto, me literal. respeto. Y es como que uno, bueno, uno trata como de adaptarse también, bueno, esta es la forma de vivir acá y eso es como que una de las cosas que uno aprende. Pero el colombiano trabaja muy duro y es de admirar, de verdad Sí, que es de bastante admirar. Pues yo creo que ya como para cerrar, yo siento que cuando las personas hablan como de que la migración es tóxica o mi migración tóxica, siento que el problema es que migrar no es tan fácil como a uno le venden la idea, sobre todo en sí. el caso de venezolano. Hay mucha gente que, el típico meme, no, yo me voy a Perú, hago plata y regreso a Venezuela e invierto. O sea, eso no es así, o sea, tienes igual responsabilidades. Entonces, el migrar lo hace tóxico el hacerte las expectativas irreales de cosas que no vas a poder llegar a cumplir y también el migrar no es para todo el mundo. O sea, hay gente que se ha visto forzada a migrar porque la situación lo empuja, pero no es para todo el mundo. O sea, si tú quieres, si tú llegas a un país y tú de alguna manera eres el visitante, por así decirlo, tú te tienes que adaptar a esas culturas. Tú no puedes llegar a ese país pensando como que yo soy lo máximo y Me se tienen tienen que que recibir con las puertas exacto, abiertas. me tienen que ayudar, ¿sí me entiendes? Me tienen que ayudar, me tienen que hacer esto, yo voy a hacer como a mí me dé la gana cuando en una sociedad, o sea, si tú quieres ser parte de la sociedad, tienes que adaptarte a esa sociedad. Sí, Entonces, eso es en parte lo que yo siento que ha sido tóxico, ¿no? Las dificultades que, bueno, obviamente a uno se le pueden presentar como migrantes, el tema del pasaporte para los venezolanos, el tema de las visas, el tema de tener que pagar esto o aquello, tener que mandar plata, o sea, todo ese tema son como un conjunto de cosas que pueden hacer una migración tóxica. Pero en sí, migrar, si tú tienes las posibilidades, o sea, hablo al menos económicamente y la tranquilidad familiar, no es tóxico. Migrar no es tóxico, o sea, es la situación quizás en la que muchos venezolanos han migrado que hace sentir eso. aunque si se tienen los niveles económicos, en muchos casos, por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo y se van a otro país porque le ofrecieron en otro país, Ujú. para los niños sí es traumático, Sí, sí, claro. para los niños es Ujú, complicado. Yo creería que siempre la migración tiene parte tóxica, pero ujú, si tú logras adaptarte, logras ir al ritmo que van esas personas, logras ujú. comprender sus palabras, logras comprender cómo ellos Es se mueven que nace de culturalmente. uno, nace de Sí, sí, uno. es una intención, Ujú, ¿sí? tiene que Es haber una intención. una intención de parte de la persona que va llegando de cómo es aquí, Exacto. cómo es, Preguntar, sí. investigar, cómo es la vaina, o sea, es como... Una de las cosas que me pasaban que en mi trabajo, por ejemplo, decían, ay, es que ella es como callada, sí, porque es que me preguntaban con las palabras de ellos y Ujú, yo no respondía, pero yo claro, no respondía y no le decía, no, no quiero responder o algo así, no le decía nada, yo me quedaba callada. no respondí a ella. Entonces yo me quedaba así como que, ¿qué le digo? Sí, ¿y ahora qué dijo? ¿Qué contesto? Entonces no le respondía, entonces decía como que yo era extraña, yo era callada, yo sí, y no, no es eso, era que me estaba... Imagínate que lo que pasa Eras en... la nueva, era... Sí, lo que... No, y en mi trabajo yo soy la única venezolana, Mm, ¿sí? Entonces todos ellos se han tenido que acoplar a mí y yo también a ellos. ujú, Hay una parte muy grande, un esfuerzo muy grande que yo he hecho para aprenderme sus palabras. Incluso una práctica que yo tenía era que cada semana me tenía que aprender 5 palabras, 7 palabras, ok. y aprender porque aquí son por est- est- eh, ¿Estrato? sí, Ok. entonces no es lo mismo como habla una persona que vive en el sur, acá, Ujú. como habla una persona que habla en el Sí, norte, entonces, dependiendo del ambiente en donde sí, te desenvuelvas. entonces me tuve que aprender todas esas palabras para poder entenderme, Sí, ¿sí? sí, Hacerme entender. sí, sí, sí. Entonces, no, la migración yo creería que tiene su parte tóxica, Ujú, pero lo que se obtiene en la migración es enriquecedor, o sea, conocer otro país sí, es extraordinario. es una experiencia gigante.
Es Sí, una experiencia sí. muy, muy gratificante. Entonces yo creo que es algo que se debe vivir así sea una vez en la vida. Ujú. Y es Sí, que cada experiencia es distinta. Cada sí, experiencia es distinta, cada quien pues se hace su migración según todo pues lo que hemos hablado, ¿no? O sea, según cómo eres como persona, si eres capaz de recibir lo que te está ofreciendo el país al que llegas y en qué condiciones llegas a ese país, siento yo. sí. Entonces, bueno, creo que este ha sido como todo el episodio de hoy. Entonces, les agradecemos por haber llegado al final, hasta los que llegaron hasta este momento. No sin antes recordarles que para apoyarnos pueden seguirnos en donde sea que nos escuchen, en Spotify, Apple Music, e incluso seguirnos Instagram. en Instagram, en nuestras redes sociales y suscribirse al canal. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo episodio. Episodio. Muchas gracias. Chao. Chao.